Hola a todos, seres del mundo, ¿cómo estáis? Aquí tenéis un mes viviendo al detalle dentro del respiracionismo, de la alimentación pránica. Y bueno, aquí tenéis todo bastante explicado. Cómo, cómo yo he elegido o cómo yo siento que tengo que vivir mi presente de ahora en este estilo de vida. Y bueno, aquí tenéis, nada, los días en seco, las horas que empiezo a beber, cuando paro, cuánto bebo y demás. Y bueno, si queréis ver más detallado, le dais al zoom y os lo miráis todo pues tranquilamente. Realmente no importa absolutamente nada lo que tomes. Yo ahora he entrado en esta rutina, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, de empezar a beber sobre las 8 de la tarde o así, pero realmente da absolutamente igual si empiezas a beber a las 12 del mediodía o a la hora que sea. Nunca hay un bajón de energía ni se siente hambre. Y también quería comentar que el hecho de los fines de semana de no apuntar nada es porque esto en principio lo hice solo para mí. Y el hecho ya de tener que apuntar a los fines de semana lo veía como ya demasiado estricto. La línea es exactamente lo mismo. Simplemente que ya no estoy contando la hora en seco ni nada porque realmente da absolutamente igual. Lo que cambia de entre semana es que los fines de semana suelo hacer más vida social y si quedo al mediodía con alguien que está comiendo, pues yo para acompañar me tomo algo. Y bueno, simplemente es para acompañar, pero como os digo, no hay ningún tipo de horario ni nada, simplemente es fluir con lo que cada uno siente. Y bueno, dentro de este estilo de vida todo es perfecto. Yo ahora en mi presente estoy fluyendo exactamente así, como lo veis. Esto es un mes exactamente cotidiano. Y bueno, no tiene nada que ver con cuando empecé y no sé qué va a pasar en un futuro. Cuando tú ya haces el proceso de 21 días y la integración posterior, ya da absolutamente igual. Hay gente que elige vivir así, hay gente que elige no tomar nada y hay gente que elige comer de vez en cuando. Da absolutamente igual. Cuando tú ya haces la activación de tu cuerpo de luz, eso ya es para siempre, es infinito, se mantiene. No importa si un día comes, después estás 5 días sin comer, o un día bebes, después estás 5 días sin beber, da igual, absolutamente igual lo que hagan. Esto ya depende de cada uno y de la propia acción que sienta cada propio ser, ya que bueno, todos en este mundo somos absolutamente distintos y cada uno quiere y siente una cosa distinta para él mismo. Y lo que se tiene que hacer es fluir absolutamente con lo que uno mismo siente. Y si alguien en su fluir siente que quiere comer, ya ha hecho el proceso de 21 días, ya ha hecho la activación del cuerpo de luz, ya está dentro de la alimentación plánica, del respiracionismo, y siente que dentro de su fluir quiere comer algunas veces o no comer nada o hacer como yo, solo beber a partir de las 8 de la tarde o lo que sea, pues es absolutamente perfecto porque si sigue lo que siente, no con la mente, lo que siente de corazón, es el camino exactamente que tiene que seguir, porque es el camino que sus guías le están marcando. Y una de las grandes cosas que he notado dentro de este estilo de vida de respiracionismo, de la alimentación pránica, es lo que me ha cambiado el proceso de 21 días. El antes
y el después, en mi propia experiencia personal, ha sido un cambio completamente grandioso. Mi forma de vivir de antes y mi forma de vivir de ahora. En un plano más espiritual os voy a contar que es hacer la comunión absoluta entre alma y espíritu, alinear todos tus chakras, que la conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual se enraice por completo. Cuando consigues esto, todas tus dudas se desvanecen. Sabes exactamente el camino que tienes que seguir. No tienes que mirar más allá porque sabes que todo está dentro de ti. No necesitas ir a buscar respuestas de cosas que pasan porque sabes que la información te llega, que estás conectado, que estás completamente enraizado entre físico y espíritu. Estás completamente alineado y a partir de aquí conoces todo lo que tienes que hacer en cada momento, qué puntos tienes que seguir para seguir avanzando o para seguir viviendo o para mantenerte en la completa felicidad. Y eso de verdad que es algo que yo le doy mucho las gracias a ese estilo de vida, el poder haber conectado de esta forma y saber con total claridad lo que tengo que hacer en cada momento o por qué pasa todo lo que pasa en nuestro alrededor o cualquier duda que antes de hacer el proceso, por ejemplo, en mi vida anterior, siempre me podía haber preguntado, osas, ¿y esto por qué será así? ¿Por qué pasa esto? Y como tal y como cual. Y por eso digo que realmente he notado un gran cambio. Y bueno, el compartiros esto, pues está bien porque veáis cómo es el estilo de vida este. No hay horarios, no hay limitaciones, puedes hacer completamente lo que quieras con completa libertad. Mi elección ahora mismo, o lo que yo siento siguiendo mi corazón, ahora mismo está exactamente aquí. No sé qué va a pasar en un futuro y bueno, ya se verá lo que pasa. Pero bueno, que sepáis que todo el mundo puede elegir lo que más desee dentro de ese estilo de vida. Ya la dependencia de los alimentos se desvanece absolutamente. Tú ya te estás nutriendo del prana por completo, al 100%. A partir de aquí, con todo lo que juegues en el mundo material, como yo hago aquí mismo con los líquidos, da absolutamente igual. Ya lo hagas a la hora que lo hagas, al mediodía, a la tarde, a la noche, que no tomes nada, que comas, da absolutamente igual. Y os quería contar también que lo que he tomado durante estos días ha sido leche vegetal, de esas que ya vienen preparadas, que hay de café, de vainilla y de cacao. Y aparte de esto, leche de soja y leche de arroz. Y bueno, las he ido mezclando para cambiar el sabor y según lo que quería, dependiendo de cada momento. Pero únicamente es lo que he tomado durante este mes para que veáis un poco cómo funciona. Y bueno, nada, seres del mundo, que os quiero mucho a todos y que aquí os dejo este vídeo con un poco más de información detallada acerca de una de las formas, una de las posibles elecciones que puedes tener dentro de la alimentación plánica, dentro del respiracionismo. Y bueno, espero que os pueda ser productivo y nada, que os mando un abrazo de amor y que nos vemos en la próxima.